Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Si te hablo de conceptos como la carta natal, la revolución solar o las sinastrías, puede que te suene a chino o puede que sepas exactamente de qué te estoy hablando y que incluso conozcas el enorme poder que tienen estas variantes de las lecturas astrológicas. Sea como sea, lo cierto es que en los últimos años la astrología está en auge cada vez más y se está posicionando como una grandísima herramienta para el autoconocimiento y la introspección. Sin embargo, todavía hoy hay mucho desconocimiento y bastante escepticismo a su alrededor. Es por ello que, con la intención de poner luz y conciencia en esta increíble disciplina, tenemos con nosotros a una gran profesional del sector, a Mónica Calvo de Arcanos y Planetas. Mónica es astróloga psicológica formada en Cosmograma y con Pablo Flores, pero también ha recibido formación en coaching, en PNL, hipnosis ericksoniana, Reiki o Tarot, lo que hace que su visión y su método sean muy holísticos. Te recomiendo que te adentres a esta entrevista con la mente abierta, despierta, curiosa, con el deseo de ver desde una perspectiva distinta y adentrarte a una nueva forma de percibir la realidad. Dicho de otro modo, te propongo que escuches a Mónica desde la famosa mente de principiante que tanto te hablo por aquí por el podcast y es muy típica de mindfulness. Recuerda que en la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la del experto más bien pocas. ¿Preparada? ¿Preparado? Pues venga, empezamos. Bienvenida, Mónica, un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme y por dejarme hablar de astrología, que es lo que más me gusta en el mundo. Claro que sí, con muchas ganas de escucharte. Bueno, cuéntanos un poquito qué historia vital fue la que hizo que tú quisieras adentrarte, ¿no?, en este mundo de la astrología y hacer de ella, sobre todo hacer de ella tu profesión. Bueno, pues fue como de manera natural. En realidad yo empecé a trabajar desde la astrología para mí en ese momento de crisis profunda que tuve a los 40. Mis 40 fueron un momento de separarme, de plantearme cambios a nivel profesional, de hacer pues eso, un catacrack, así como en mayúsculas. Y en ese punto me di cuenta de que nunca había hecho trabajo interno, me había escuchado, siempre había ido muy en piloto automático y necesité de alguna forma empezar a investigar sobre quién era, qué quería de verdad, si lo que estaba haciendo y el camino que estaba tomando era el que había decidido yo o se había ido decidiendo por expectativas externas, por deberes autoimpuestos, por todo este tipo de cosas. Y entonces empecé pues con enneagrama, empecé con diferentes herramientas y cuando llegué a la astrología, que era algo que me había gustado desde siempre, pero que lo había tenido como un poco aparcada, vi que allí podía profundizar todo lo que necesitaba en ese punto. Entonces la usé para mí, para reconectar con quién era, para ver qué era lo que me motivaba, para redescubrirme de alguna forma. Y una vez vi el potencial que tenía, cuando me planteé hacer un cambio profesional, no tuve duda que tenía que ser por ahí, que tenía que llevar la astrología, la herramienta, a todas las personas que fuera posible. Y fue pues eso, este proceso mío primero y después ver que eso tenía que ir todo lo allá que pudiese, que tenía que hacer de predicadora de la herramienta astrológica y así es como decidí dedicarme profesionalmente a ello. Primero probé realmente, primero hice como esa aproximación a ver si era realmente lo que quería, pero al poco tuve la certeza de que sí, de que estaba en lo cierto, que no me estaba equivocando Muy bien. y desde entonces. Entonces es un poco como la contribución, ¿no? Tu contribución al mundo de lo mucho que te transformó a ti, ¿no? Sí, yo creo que todas y todos al final tenemos pues muletas, ¿no?, que nos ayudan a caminar y que nos hacen más fácil el camino. Y para mí, de todas las que probé, y mira que he probado unas cuantas, porque yo también soy aprendiz eterna, estoy siempre ahí en mente aprendiz, pero constantemente, esa fue la que más
me dio la oportunidad de llegar hasta donde quería, en cuanto a profundidad, en cuanto a poder seguir indagando, en cuanto a no quedarme corta, porque me pasaba con algunas otras herramientas que bueno, una vez ya había estudiado, ya la había aplicado, era como, vale, y ahora a partir de aquí, ¿qué más, no? ¿Qué más puedo darle? ¿Qué otras vueltas? Y con la astrología, por suerte, no pasa eso, porque bueno, le puedes sacar capas y capas y capas y profundizar y no te la acabas nunca. Yo siempre digo que te puedes pasar la vida estudiando astrología, que jamás acabas de estudiarla. ¿Por qué sientes tú que es importante que las personas abiertas de mente, porque claro, las cerradas ya hablaremos de ello, pero las abiertas de mente, ¿por qué te parece importante que se profundice, ¿no? y que se aproximen a la astrología? Bueno, las abiertas de mente seguramente no tendrán mucho problema en sentir curiosidad, cuanto menos, que yo creo que ese es el principio imprescindible para poder empezar a indagar, que sientas curiosidad, ya sea por la astrología o por cualquier otra cosa. Pero además porque les puede dar un entendimiento y una comprensión muy profundas de quién son, que yo creo que ese es el valor real que nos ofrece la astrología, que nos, lejos de que también, si quieres predicción, si quieres mirar cuál es la tendencia o qué puede llegar a tu vida o qué no, la visión psicológica o evolutiva que nos conecta con quienes somos de verdad, sin ningún tipo de pantalla, sin ningún tipo de paño caliente, si es como ahí en crudo, te lo pone ahí encima. Así eres tú y si lo tienes reconocido, perfecto, pero si no, te ayuda mucho a, bueno, ver el por qué no te estás reconociendo profundamente, ¿no? Entonces, desde esa mente abierta, desde esa curiosidad, se puede hacer de una manera más inicial o superficial o se puede hacer de una manera como mucho más profunda. Y aunque solamente sea desde ese primer estadio más superficial, ya nos aporta, ya nos está dando información, ya nos está dando comprensión y ya nos está dando hilos de los que tirar, porque al final eh, a mí siempre me gusta recalcar que es estupendo que venga alguien y durante 2 horas te suelte la chapa de quién eres, cuál es tu energía y qué es lo que encaja contigo, pero si luego coges esa información y la guardas y no haces nada con ella, pues es dinero Claro. mal empleado, ¿no? Es dinero tirado a la basura, porque yo te puedo estar hablando 2 horas de ti sin tener que cobrarte y quedamos tan amigas. Pero luego la idea es que con eso empieces a mover, que empieces a mover palancas, que empieces a estirar de hilos, que empieces a ver de aquello que te incomoda, con lo que no estás a gusto y de lo que sientes que necesita mejora o cambio, que puedas saber por dónde empezar. Y, y desde esa aproximación se puede empezar a hacer hasta donde quieras, de la manera en que quieras, porque al final la persona es la que tiene el poder de decidir si 33 o infinito. Ujú, Pero tienes el poder al menos de decidir si quieres empezar a mover cosas, ¿no? ujú. Y para las que no tienen la mente abierta, pues igual estaría guay para que empezaran a abrirla un poco. Que me parece que lo mejor del mundo es ir por Claro. la vida con la mente, pues eso, de un niño, de curiosidad y de permeabilidad, porque al final somos seres a los que nos puede beneficiar muchas de las cosas que a priori desde la racionalidad o desde la mente pues no nos lo permitimos, ¿no? Exacto, que no se trata tampoco de comprar todo a la primera, sino desde la No. curiosidad, ¿no? Desde la curiosidad aproximarse. Entonces, la pregunta que sí que tengo que hacerte, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos has contado, es, ¿sustituye la astrología un proceso psicológico? Jamás, nunca. Primero, porque son dos enfoques y dos maneras de acompañar a las personas muy diferentes. Los astrólogos y las astrólogas no somos terapeutas. Me sabe mal porque a mí me encantaría ser terapeuta, pero no lo soy. Me encanta pensar que algo de lo que hago es terapéutico, pero no por eso me puedo poner la etiqueta de terapeuta. Y en cambio, sí que me parece que puede ser un complemento brutal y que pueden trabajar combinadas de una manera fantástica. La terapia psicológica, sea del tipo que sea, es necesaria siempre
en todas las personas. En un momento concreto de la vida, todo el mundo necesitaríamos un acompañamiento terapéutico a nivel psicológico. Entonces, partiendo de ahí, tú con la terapeuta puedes trabajar X temas y luego a nivel astrológico puedes trabajar otros que te ayuden a entender un poco mejor y desde otra perspectiva qué trabajo estás haciendo o qué trabajo necesitas hacer. De la misma manera que puedes hacer terapia psicológica y no saber nada de astrología ni interesarte por ella, o al revés, empezar haciendo sesiones de astrología y descubrir que necesitas terapia, que eso ha pasado Claro. muchas veces. Entonces, yo soy la primera que, si lo veo muy claro, ya se lo propongo a la clienta, de decirle, pues oye, terapia sistémica o un acompañamiento de este tipo podría ayudarte, o para trabajar estos temas, mira a ver con quién puedes hacerlo, porque no, ni son lo mismo ni lo van a hacer nunca, pero tampoco son excluyentes, al revés, yo creo que son complementarios y son muy buen complemento para trabajar. Muy bien. Y bueno, muchas veces también, ¿no? Cuando se habla del tema de la astrología, lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Es el horóscopo de las revistas del corazón, ¿no? Al final de todo. Entonces, para que quede claro, ¿es lo mismo el horóscopo en sí como que la astrología? No, el horóscopo es una milesísima parte de lo que podemos trabajar con la herramienta. ¿Por qué? Porque el horóscopo, ¿qué hace? Em, Te intenta explicar cómo son las personas dividiéndolas en 12 tipos de energías diferentes, que son los 12 signos zodiacales. Entonces, eso es reducir muchísimo y simplificar demasiado. Y por eso seguro que cualquiera que nos está escuchando a veces ha leído un horóscopo y hay una parte que dice, oh, pues mira, ni tan mal, me siento como identificada o identificado, pero al día siguiente nada que ver. ¿Por qué? Porque es muy fácil que acierten, porque son generalidades, pero también es muy difícil que acierten porque precisamente también son generalidades. Claro. Entonces, como divertimento, perfecto. Para echarnos unas risas, estupendo. Para, pues eso, por divertirnos, perfecto. Para rellenar las Y revistas, eso no estupendo, digo, ¿no? y eso no digo que, y me consta además que hay revistas y sitios en los que el horóscopo los hace un astrólogo o una astróloga, o sea, quiero decir, no se los inventa nadie, pero todo y así queda muy corto, queda muy generalizado y queda pues muy simplificado porque te están diciendo que tú por tener el sol en Tauro ya tienes todas las características de Tauro, cuando en realidad eso, cuando vamos a ver una carta natal, no tiene nada que ver con eso. Entonces, no es lo mismo, no lo va a ser nunca y para divertirnos perfecto, pero que nadie crea que un astrólogo o una astróloga le va a estar diciendo lo mismo que lee en el periódico porque no tiene nada que ver. Nada. Genial. Aclarado este punto, que para mí era importante, Aclarado. porque creo que la gente a veces se confunde. Lo que sí que estamos de acuerdo es que la astrología tiene como un punto místico, ¿no? Una Mm. parte de conexión espiritual con este concepto de el todo, que es algo muy profundo, muy trabajado también desde lo transpersonal, desde mindfulness y demás. Entonces sí que entrando ya más en lo serio, ¿no? Más en materia, ¿cómo se relaciona la astrología con esta famosa ley de la correspondencia? Si hay alguien que no sepa de qué va, acláranoslo también tú, que estás tú muy puesta, pero un poco para Vale. saber, ¿no? La relación. La ley de la correspondencia es una de las leyes universales que son una de las bases fundamentales de la astrología y que nos hablan de que hay una correlación entre lo de dentro y lo de fuera, entre lo externo y lo interno. De manera que todo lo que pasa fuera tiene una repercusión, una correlación con lo que está pasando a nivel interno, y todo lo que ocurre a nivel macro también tiene una correlación a nivel micro. Dicho en palabras como más llanas, que si tú estás hecha una braga a nivel interno, lo que hay a tu alrededor no puede estar muy alineado ni puede ser muy positivo, porque al final eso, tú creas tu realidad a través de tus estados de ánimo, de tu energía. Entonces, si tú sabes quién eres, vives en consecuencia, te reconoces en todos tus potenciales, te das el espacio que necesitas y estás trabajando desde la conciencia,
todo lo que hay a tu alrededor va a ir en consonancia con eso y vas a poder tener personas, o sea, círculos de amistades mucho más conscientes, tendrás una familia que esté también en ese sentido, o sea, todo va en ese sentido. La astrología lo que nos dice es que hay que trabajar desde dentro hacia afuera y no al revés. Hay que mirar hacia adentro primero para saber qué es lo que queremos en lo externo. Y a nivel colectivo, llevamos durante muchos años viviendo al revés. Y nos enseñan a vivir al revés. Nos enseñan a hacer primero caso a lo externo, a la estructura externa, a las leyes que nos llegan desde fuera, a las imposiciones sociales. Entonces, así es muy difícil construirse de manera consciente o alinearse a quién es una de verdad. Y la astrología te pone foco primero en lo interno. Primero en lo interno para ir construyéndote, saliendo al mundo, correlacionándote y creando todo lo que necesitas crear a nivel externo y luego volviendo a esa parte más trascendente que hablabas tú, que es la última parte del recorrido astrológico, que es la casa 12, que es la casa de la trascendencia, la espiritualidad, aquí, que ahí sí que ya estamos conectados con el todo. Y es cuando haces ese trabajo en el que sientes que estás donde toca, en el lugar en el que ya sientes que no hace falta luchar más porque ya estás donde necesitas estar, ¿no? Sin ningún tipo de esfuerzo, fluyendo y sin luchar, sin guerra. Entonces, todo eso se trabaja mucho a nivel astrológico. Primero desde dentro, mirando hacia adentro, reconociéndonos en nuestra totalidad, incluyendo nuestras sombras y nuestras mierditas internas que están ahí para nosotras también, y a partir de ahí hacer hacia afuera, ¿vale? Al final somos energía, todo es energía, y eso está demostrado a nivel científico, no hace falta que lo diga yo ni que lo diga la astrología, somos energía. Así que partiendo de esa base, el resto es como mucho más fácil de poder trabajarlo porque ya sabes que lo material, la materia, es finita y llega un momento en que eso ya no es importante. Y, y partimos mucho de esas premisas, mucho desde dentro hacia afuera. Que al final es un principio, realmente es que es muy universal, ¿no? O sea, al final ¿Mm? el principio de la fractalidad, que además está como también muy demostrado a nivel científico, todo el tema cuántico, o sea, todo habla de lo ¿Mm? mismo, ¿no? Entonces, ¿Mm? ¿qué les dirías a las personas que se abanderan tras la ciencia para tirar un poco por suelo toda la credibilidad de la astrología? Vamos a entrar en esas Brr, mentes ¡buah! cerradas. Pues que yo, que soy una persona científica 100%, porque lo soy, siempre lo he sentido así, em, cada día desmonto mis propias experiencias. O sea, la ciencia, ¿en qué se basa? En la experiencia, ¿no? En lo que podemos experimentar es lo que damos por cierto. Y al final, ¿la experiencia qué es? Vivencias. Vivencias, el que tú veas si eso funciona o no funciona. Eso viene muy a colación de cuando la gente me dice, no, yo es que no creo en la astrología, no tienes que creer porque no es una fe, no es una religión. Es una herramienta a través de la cual tú puedes conseguir X. ¿Y cómo? Experimentándolo. Y más científico que eso no hay. O sea, es que yo creo que incluso, aparte de que la astrología se consideró ciencia durante miles de años. Entonces, partiendo de ahí, fue luego que desmontaron el chiringuito, dijeron que eso no era válido y la sacaron de las universidades y de los círculos de conocimiento. Pero hasta hasta el empirismo era ciencia y se usaba y se podía demostrar. ¿Cómo se demostraba? Pues viendo el efecto que tienen las energías, el movimiento de los planetas en las personas, a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, si ni así, cada día desmontamos teorías científicas de las que no tienen ningún tipo de que a priori no nos parecen tan chocantes como esta. A nivel psicológico se desmontan teorías, a nivel científico, a nivel matemático, a nivel químico, eh, a todos los niveles se desmontan y se vuelven a crear. Y la ciencia o las teorías que ahora nos sirven, por decirlo de alguna forma, no son las mismas que hace
30 años o 40 años. Entonces, si la ciencia está en constante evolución, ¿por qué la astrología no puede ser ciencia? Y si ni así te sirve, pues no consideres que es una ciencia, Claro, pero ya está. pruébala a ver si te sirve. Es que es como tan fácil como eso. Totalmente. Yo, por ejemplo, con el tema de la meditación, solo hace, no sé, ¿qué te diré? 20 años, o es que incluso menos, la meditación era considerada algo de directamente sectarios o colgados Mm, que meditaban en las montañas y era como la cosa más sí. rarísima del mundo, ¿no? Y yo recuerdo haber recibido algún tipo de comentario cuando empecé a meditar, ¿no? Un poco Mm, despectivo en ese sentido. Y sin embargo, pues gracias a los avances de la ciencia, pues ahora se explican cosas que a nivel milenario, hace mogollón de tiempo, ya estaba probado. Entonces, am, supongo que el problema, como siempre, es hacer de la ciencia una religión, ¿no? Y cuando la ciencia total. debería estar abierta, y no tan cerrada, ¿no? Los Entonces, bueno, dogmas son los que nos matan, exacto. sean del tipo que sea. Exacto. Yo tengo que confesarte que durante gran parte de mi vida, a pesar de ser una absoluta ignorante con el tema de la lectura y la interpretación astrológica, porque es que se me da fatal, he estado siempre muy en contacto con esta disciplina y tengo muy claro cuál es este increíble potencial que tiene. Y sé que hubo un tiempo de la historia, como tú apuntabas, la historia de la humanidad, en la que los grandes reyes, los monarcas, ¿no? Los poderosos, todos tenían siempre un astrólogo que les aconsejaba sobre estos momentos más óptimos para llevar a cabo según qué acciones, ¿no? Mm. Entiendo obviamente que el pensamiento mecanicista actual, ¿no? Que separa todo como por partes y que nos desconecta de este todo del que hablábamos al principio, ha hecho que como que la astrología ha quedado un poco relegada a algo como muy de vendehumos, de personas que a lo mejor se aprovechan, ¿no? De las vulnerabilidades ajenas, que es algo totalmente alejado de la realidad. Solo escuchando ya lo que nos has contado ya está alejado de la realidad. Entonces, la pregunta que me surge a mí, ¿no? Cuando veo este tipo de movimientos es, ¿por qué crees tú que no interesa este conocimiento astrológico, ¿no? ¿Cuál es el potencial que tú te has dado cuenta que esconde esta disciplina para que haya quedado desprestigiada de esta forma? Bueno, yo creo que es como de un lado, durante mucho tiempo se encargaron de desprestigiarla, no solamente la astrología, también otras Ujú, herramientas, ¿vale? Entonces era como no interesaba, pero ¿por qué no interesaba? Porque entonces la gente no era manipulable. Si hay una cosa que todo el mundo que está en un cierto nivel quiere es tener el control sobre las personas que hay por debajo, porque manipular a la gente es la manera de obtener lo que tú quieres. Entonces, que la gente se conozca, que la gente sepa quién es, que la gente se cuestione si en el lugar en el que está es donde quiere estar o quiere romper con X estructura social, colectiva, eso es muy peligroso. Eso es lo que lleva a las revueltas, eso es lo que lleva a que la gente se posicione por sus propios intereses y no por lo que le está vendiendo el X de ujú, turno que está por encima de ellos. Entonces, yo creo que es un tema de intentar mantener el control para que la gente no se cuestione si lo que está viviendo es real, es una rueda de hámster en la que se meten y pasan allí los 50 o 60 años productivos de su vida y no quieran salir de ahí y que crean que es lo que han escogido. Entonces, cuando te hacen creer que la vida que tú tienes la has escogido tú, es mucho más fácil llevar a la gente por donde tú quieres. No hay claro. tantos problemas, no hay tanta resistencia, no hay tanto inconformismo, no hay, no hay capacidad para cuestionar nada. Por eso es tan importante que, por ejemplo, a los niños, cuando los eduquemos en cuestionar las cosas, en que pregunten, en que no den por hecho todo, en que tengan curiosidad, en que no digan sí y amén simplemente porque se lo está diciendo un adulto. Y Ujú. juegan con eso, yo creo, han jugado mucho tiempo con eso. La astrología era muy fácil, entre comillas, de meter en ese saco de esto es todo humo, que no va a servir para nada, porque entra dentro de lo esotérico, de lo místico. El autoconocimiento y el desarrollo personal en general ha sido Sí, muy vapuleado eso es todo verdad. Sí, sí, sí. y era como sencillo, más o menos sencillo, meterlo dentro del saco de vendehumos, que también los hay, ¿eh? Como en todas partes, pero Ujú. también hay gente del marketing vendehumos, o hay gente de la marca personal vendehumos, O o hay psicólogos, a ver, oye, médicos que exacto. no son buenos profesionales y que lo único que quieren es sacar
visitas privadas. O sea, al final en esto hay en todos los sectores, pero aquí parece que se vea como más. Porque además la gente llega como en momentos también de confusión, de crisis, de no sé por dónde tirar y tal, y parece que como que son más susceptibles a que alguien que no tenga muy buenas intenciones les pueda engañar. Así que en ese sentido, los vendemos existen, pero que ponerlo como, pues eso, algo que no es serio, era muy fácil en su momento hacerlo. Y hay muchas personas que se han quedado con eso, se han quedado con que no es serio, con que no es profesional, con que es solamente un entretenimiento, con que no te puede aportar nada realmente valioso. Y como no se acercan desde la curiosidad o desde, oye, pues Mm. voy a ver si alguien que sepa me lo explica bien, a ver si al final conecto con eso o no. Porque yo siempre digo además que la astrología no es para todo el mundo, de la misma manera que no lo son las constelaciones familiares o no lo es la terapia sistémica. No todo el mundo conecta con las mismas herramientas o se siente a gusto trabajando desde un lugar concreto. Entonces, Mm. aquí es como cuestionarse mucho. Cuestiónatelo. Yo le diría a la persona que os esté escuchando que se lo cuestione, que realmente piense, no me creo nada de esto porque me han dicho que no es para creérselo o porque yo realmente, a mí no me resuena ese tipo de conocimiento y entonces ya no me acerco. Si es la segunda opción, perfectamente válida y muy respetable y estupendo. Pero si es porque en casa, por ejemplo, te dijeron, uy, mira, ya sale ese con el batín de Sí. estrellas a las 5 de la mañana diciendo cómo va a estar Tauro en los próximos meses, pues posiblemente no sea un razonamiento muy, muy asentado, muy, con mucha base. Totalmente. Bueno, luego está esto que también ahora se pone muy de moda, ¿no? El efecto Forer, ¿no? Que hablan Mm, bueno, que para quien no lo conozca, ¿no? Representa que es cuando, cuando te sientes identificada o identificado, ¿no? Con una descripción que es totalmente genérica, ¿no? Y que muchas personas se sienten identificadas con esta descripción, ¿no? Lo que pasa que lo que no se dice de esto del efecto Forer, porque lo he escuchado mucho con el tema astrológico, lo que no se dice del efecto Forer es que con teorías psicológicas que en teoría están avaladas, ¿no? Como serias y demás, pues hay exactamente el mismo efecto, ¿no? Es decir, que tú te puedes sentir muy representado y luego no formar parte de ese perfil psicológico o algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado, que de hacerme un test psicológico como muy institucionalizado, no sé cómo decirlo, como muy oficial y pensar, no sé de mm, quién están hablando porque esta persona no soy yo. no sé Entonces, yo. claro, la pregunta un poco que me surge aquí, ¿no? Es si, digamos, más allá del efecto Forer, lo que pretende la astrología, que a veces me da un poco la sensación de que sí que lo pretende, a lo mejor, según qué teorías psicológicas, es encajarte en una identidad o todo lo contrario, darte herramientas, ¿no? de base de esa identidad para poder llegar a trascender la identidad. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, es que es eso, no hay que encajar a nadie en nada. O sea, en realidad la Claro. astrología lo que intenta es que tú no te encajes en ningún sitio, porque si hay una premisa fundamental a nivel astrológico es que tenemos margen de movimiento. Podemos hacer cosas al respecto, podemos evolucionar, podemos trascender, como decías, podemos modular maneras de ser. Obviamente hay una base que está ahí, que forma parte de nosotras y que no vamos a cambiar como un calcetín de un día para otro porque decidamos que queremos ser todo lo contrario de lo que somos, pero sí que hay mucho en lo que podemos trabajar para cambiar, transformar, evolucionar, mejorar, superar, llámale como quieras. Entonces, o sea, meternos en un cliché es lo último que deberíamos hacer en nada y con la astrología menos. Y si cuando vas a hacer una consulta astrológica solo escuchas generalidades, sal corriendo, sal Claro, corriendo, porque claro. en realidad no están hablando de ti, están hablando de cómo se comporta una persona genérica con este sol o esta luna o este Saturno. Entonces, si te suena como muy a horóscopo, lo que hablábamos al principio, si te Claro. suena muy genérico, general,
la persona que tienes delante no está haciendo un buen trabajo. No digo que sea mal profesional, pero no está haciendo un buen trabajo porque no está yendo a buscar tu individualidad, tu potencial, tus posibilidades, tus caminos para abrir, para que puedas decidir cuál tomas, porque al final la vida son caminos. Totalmente. Que no se vale tampoco decir, no, es que yo soy Leo, ascendente no sé qué, y, Bueno, y ya las está. astroexcusas que Y me llamamos, quedo ¿no? aquí. Es Exacto. como, no, es que como soy Leo, es que como soy Tauro, perdona, querida, precisamente si sabes que eres Leo o Claro. Tauro y tal, puedes hacer cosas para modular, modificar, para limar, sobre todo cuando son cosas que no nos gustan o con lo que no nos sentimos a gusto. Ujú. Entonces, tienes la herramienta para poder cambiar eso. Siempre alineada a quién eres, obviamente, pero puedes cambiar cosas. Entrando ya en materia astrológica, cuéntanos un poco, ¿qué es la carta natal y qué aspectos relevantes de nuestra carta, más allá de nuestro sol, que es como el signo principal, nos puede interesar de la carta natal? ¿Qué nos dice esta carta? Bueno, la carta natal al final es un mapa de quiénes somos y nos ofrece como el abanico de posibilidades que traemos cuando nacemos. Los niños cuando nacen, son lienzo en blanco en el sentido de que las posibilidades son infinitas. A medida que vamos creciendo, eso se va reduciendo por todo el tema de los factores externos, que son muy importantes. Entonces, conocer tu carta natal lo que te da son herramientas para volver a ese inicio, para reconocerte en esas características, en esas potencialidades, en esos posibles bloqueos que puedas traer también, porque al final no todo es arcoíris y purpurina, pero que si lo sabes puedes pasar un poco de todo lo que hay a nivel externo y centrarte en lo que realmente puedes desarrollar por ti misma. Entonces, la carta natal es un mapa. A mí me fascina por toda la capacidad que tenemos de conectar con quienes somos realmente y no desviarnos de esa parte esencial, ¿no? Es como el core de la persona, que eso Ujú. tendría que ser como inamovible, que de ahí es como los valores, ¿no? Hay valores que tendrías que estar siempre como muy Ujú. con ellos, pues la carta te dice, oye, pues si para ti los valores fundamentales son estos, cualquier cosa que hagas en tu vida tendría que ir en ese sentido, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con la carta natal, el sol es principal, el ascendente también, que es cómo salimos al mundo y el aprendizaje que venimos a hacer a nivel vital también, la luna, mundo emocional, yo es que casi que pondría luna primero porque ahí es donde vienen casi todas las consultas terapéuticas a posteriori, vienen de Claro. aspectos mal trabajados con la luna o de apegos o de miedos que tienen mucho que ver con eso. Entonces, si nos tenemos que quedar con lo mínimo imprescindible para trabajar la carta, Sol, Luna y Ascendente para mí son los principales y los que sí o sí todo el mundo tendría que conocer, aunque fuera de una manera más o menos básica. Ujú. Y una vez tenemos esto, ¿qué es la revolución Mm. solar y en qué puede ayudarnos a lo largo del año? La revolución solar es la carta que levantamos en el momento en el que cumplimos años y que nos está hablando de un periodo de 12 meses, de cumpleaños a cumpleaños, y nos está abriendo como la puerta a la tendencia del año a nivel astrológico. O sea, qué es lo que se mueve más a nivel de en qué áreas vamos a tener más movimiento, qué es lo que estaría bien trabajar durante este año, porque nos lo pide la energía del año. De qué manera podemos aprovechar más esos 12 meses, si tenemos objetivos, ver si estamos alineados con esos objetivos y si vamos como remando eh, a corriente y no a contracorriente, porque muchas veces intentamos darnos de golpes contra la Ujú. pared y por mucho que lo intentemos, no. Entonces nos da como mucha facilidad para poder discurrir ese año de una manera mucho más fácil, mucho más fluida, de una manera mucho más acorde a la energía que tenemos disponible para nosotros. Es como, bueno, eh, es como tener una muletilla y poder ir como acompañados durante el año y no tener que esforzarnos tanto. Ujú. ¿En qué aspectos son en los que podemos poner luz gracias a la carta natal y la revolución solar? Es decir, pensando un poco en las casas astrológicas, ¿eh? ¿Qué temas, ¿no? son los que una persona puede tratar? ¿Cualquier cosa?
Cualquier cosa. En realidad, todas las temáticas están reflejadas en la carta, porque hay como unos temas principales para cada casa astrológica. Hay 12 casas, ¿vale? Hay 12 secciones que son en las que se divide la rueda y cada casa trata de unos temas principales, pero luego hay técnicas como más complejas, de casas derivadas y adyacentes y historias varias que nos hacen llegar hasta, pues, la prima del suegro de mi abuela, si Wow, queremos ver vale, si por ahí venía alguna cosa, o la prima de la del pueblo, con la que no me he hablado en la vida. Entonces, sí que es verdad que eso se usa menos, porque al final de lo que se trata es de encontrar herramientas para ahora, para el momento, para claro. tu situación actual, y estas son las menos, pero podemos verlo todo, desde cuestiones más prácticas en cuanto, o grandes temas en plan familia, trabajo, amigos, pareja, salud, como valores, lo que decíamos antes, filosofía de vida, manera de trabajar la espiritualidad o nuestra parte más intuitiva. Todo eso lo podemos ver dependiendo de en qué casa, en qué área estemos trabajando. Y por curiosidad, ahora estaba pensando yo, ¿qué genera más inquietud normalmente? Bueno, Un poco cotilleo mira, esto, Pero en este punto, o sea, no ha sido siempre así, me consta, pero en este momento vital, el tema de el propósito y el tema de la profesión es ostras, algo que genera mucha, mucha inquietud. Personas que no están a gusto donde están y que se plantean un cambio, pero no saben por dónde empezar, o sienten que no están conectadas con lo que hacen, o tienen crisis de identidad que de manera indefectible les lleva a pensar o replantearse si lo que están claro. haciendo es lo que quieren. Y luego, claro, pues temas de familia y de pareja también son las que van como a continuación. Pero ahora mismo yo en consulta me encuentro mucho eso. Gente que está como muy perdida a nivel profesional, a nivel de vocación, a nivel de llevo 25 años haciendo lo mismo y no sé si realmente es esto lo que quiero hacer. O quiero dar un salto, quiero cambiar, pero no me atrevo. O, Claro. bueno, y claro, los miedos que van asociados a todo eso. Ujú. Pero ahora estamos en un momento como muy de, la gente está despertando, hay mucho despertar espiritual también Es verdad. en estos años y la gente está como mucho más, pues pone mucho más atención a estas cuestiones y es como que le da la oportunidad, al menos se escucha un poquito más en este sentido. Pero entonces es como el propósito conectado con la esencia, ¿no? Con la contribución, entiendo, ¿no? Claro. Claro, es que ya no nos vale eso de estar produciendo y pasarnos 8 horas detrás de un Ujú. ordenador o en una fábrica o en una tienda y llegar a nuestra casa y sentir que no hemos aportado nada a nivel colectivo. Ahora estamos en un momento de transformación a nivel colectivo y eso se nota mucho porque la gente necesita darle un valor un poco más tangible, pero un poco más amplio también a lo que hace en su día a día, que no sea solamente, aparte de las típicas, pues eso, profesiones que son más de servicio, que esas ya lo Ujú. llevan, el resto es como, vale, pues yo soy ingeniero, pero necesito saber que esto que yo estoy haciendo tiene un Totalmente. impacto real, conectado y que no es simplemente, pues eso, el estar allí, hacer mis horas y irme para casa y al final de mes cobrar un sueldo. Ujú. Cuéntanos un poco alguna transformación así relevante de alguna persona con la que hayas trabajado y que, o sea, con lo que hayas trabajado tras haber estudiado con ella todo el tema de la carta natal y demás, ¿eh? Como un antes y un Pues, después. pues hay las que más a mí me han impactado últimamente, tienen que ver con esto de cambios profesionales muy heavies, de médicos que dejan la medicina, por ejemplo. Tenía una chica que dejó la medicina y se abrió una casa rural en la Wow. montaña, después de hacer trabajo y de ver que realmente que sí, que le gustaba mucho ser médica, pero no era lo que ella sentía que tenía que hacer en este momento y tuvo la valentía también para dejar una plaza fija y largarse a la montaña. O también me ha pasado pues un par de veces en concreto de las mujeres, al final las que acuden a mí en un 90 y muchos por ciento son mujeres. Tengo algún chico, pero los muy poquitos. Dos chicas, una chica un poco más mayor, pero otra pues tenía 30 o 31 años, de dejar a sus parejas, de decidir a hacer el paso, incluso una de ellas a denunciarlo,
Ostras, porque había maltrato y tal. Por ejemplo, esta chica fue una de las que obviamente le dije, necesitas ayuda psicológica. O sea, claro, aquí hemos claro. destapado cosas, hemos visto que aquí hay cuestiones a trabajar, pero necesitas un acompañamiento a nivel terapéutico porque tú sola va a ser como bastante más complicado. Entonces, pero esta persona por fin, después de, bueno, no sé, 6 o 7 años, no era mucho, pero era mucho por lo que estaba Claro. pasando, de atreverse a decir, venga, va, y con un tránsito importante de Urano, en su caso, se atrevió a hacer el catacrack y decidió salir de la casa y irse. Sí. Claro, porque entonces entiendo que en este caso o sea, se visualizaba, ¿no? Entiendo Sí, en las este caso lo tensiones que vimos, había. lo vimos, lo vimos en Revolución Solar, en este caso, lo vimos Vale, en su carta del año. Y era algo que ya hacía mucho tiempo que sentía que tenía que hacer, pero no se atrevía y tal. Entonces, bueno, cuando vimos la disposición energética del año, claro. El mejor vimos que momento. en ese par de meses había Vale. como un momento como muy intenso y entonces al cabo pues pasó, eso fue a posteriori y luego me mandó un mensaje y me dijo que, bueno, que al final que lo había hecho y que se había atrevido y que había podido, bueno, al final escuchó un poco Ujú, ujú. esa parte de la energía te acompaña, te da más fuerza y te sientes como más en el momento de poder hacerlo, básicamente, porque muchas veces no es que sepamos las cosas, ya las sabemos, pero no nos sentimos ni con la fuerza, ni con las habilidades, o con los miedos nos atenazan demasiado, o nos puede más la parte de mejor me quedo que más vale malo conocido, ¿no? Y no digo en este caso que era como bastante heavy, sino en cosas más mundanas, ¿no? Como por ejemplo un trabajo, es como, ¿cómo suelto yo un sueldo? Claro, es que Claro, soltar un sueldo tiene unas implicaciones importantes que yo desde fuera no sé. claro, claro. Entonces ahí entra también, y por eso es tan importante las sesiones en directo, porque a mí muchas veces me dicen, pero ¿por qué no la haces por escrito y la mandas? Digo, ya, pero es que entonces no hay interacción contigo. Y no podemos estar viendo si eso te está resonando, sino cómo llevárnoslo por donde necesitamos llevárnoslo en este momento, qué, mm, qué opciones podemos tener con respecto a esto que se está abriendo. Simplemente, pues eso, vamos a hacer algo más generalista, que es lo que a mí no me gusta. Claro. Estaba pensando ahora que al final es un poco como que, de alguna forma, ¿no? Con la energía disponible de cada uno, tú haces la lectura de los canales energéticos cuando están más abiertos o más cerrados para llevar a cabo según qué cosas. No es como potenciar aquello que Claro, tú ya tienes, ¿no? Es muy bonito, desde este claro. punto de vista, ¿no? Teniendo en cuenta que todos Sí, somos porque eso, energía, claro. claro, es que todo eso lleva con nosotros y el que tú Claro, tengas que hacer ese aprendizaje, que a veces dices, pero ¿cómo puede ser que tenga que vivir esto? Ok, a veces ni yo lo entiendo, te lo prometo. Y es como me enfado con el mundo y con el universo y claro. pienso, pero ¿cómo puede ser que esta persona esté pasando esto tan chungo con lo buena gente que es? Porque eso normalmente le pasa a las personas Sí, mejores. Pero todavía sí hay aprendizajes. Y entonces es que ese aprendizaje tenía que llegar a tu vida y que tú estés dispuesta, alineada y consciente a que eso te va a abrir una puerta, jolín, pues el mal trago, pues igual lo pasas también, pero lo pasas de otra manera. claro. Hay veces que no podemos hacer mucho con respecto a algo que tenemos que vivir. Y ya no hablo desde la astrología, lo puede ser desde cualquier otro lugar, pero es como la actitud que tú tengas y el qué hagas con eso que te está pasando, es que es un 80% de lo que vas a sacar de ahí. Totalmente. ¿Qué haces tú para potenciar la energía disponible que tienes en función de tu propia configuración astrológica? Lo ¿Sigues algún primero, para mí, ritual? para mí, para mí y para cualquiera, autoescucha, observación. O sea, es que es tan fácil y tan difícil a la vez porque estamos muy Mm, desconectadas del cuerpo que ver cómo te afecta, pues lo que sea. No hace falta que sepas ni siquiera dónde está la luna o si es un eclipse o si hay... Es que no hace falta ni que hagas eso. Simplemente es ver que esta semana te está costando algo, no tira, es como que se pone difícil, que no hay manera, que te estás dando de cabezazos contra la pared, ¿vale? Pues para y deja pasar unos días e inténtalo al cabo de unos días. O sea, autoobservación, ver qué tipo de energía tenemos en cada época, en cada fase, ¿no? del mes, por ejemplo. O
saber que las personas, las mujeres obviamente, pero todas las personas somos cíclicas, observar nuestra ciclicidad, ver cuándo estamos más arriba, o sea, con más energía, con menos. ¿Qué haces tú para potenciar tu energía también y para conectar con ella? La autoescucha, el darle una oportunidad a tu parte más intuitiva, que la tenemos también como súper desconectada. Todo lo que sirva para bajarnos un poco del piloto automático Ujú. es lo que yo implemento. Y luego miro tránsitos, ¿no? Miro cómo están los planetas y tal, pero primero me observo. O sea, eso es Claro. como la segunda parte. Y entonces te explicas muchas cosas y lo entiendes y tal, pero es como, no es tanto como para predecir qué va a pasar el mes que viene, sino para, a nivel genérico, para prepararme un poco para las ventanas de energía que puedan haber durante el mes o el año, pero luego en el día a día, mucha autoescucha, mucha observación y mucho bajar al cuerpo y luego ver eso cómo se tiene esa correspondencia que hablábamos antes, ¿no? Ujú. Con lo que está pasando arriba. Muy interesante, Mónica. Sí, Me quedaría aquí hablando hasta el infinito, pero vamos a ir total. cerrando la entrevista. Cuéntanos, si alguien quiere saber más sobre ti, ¿qué servicios ofreces? ¿Dónde pueden encontrarte? Explícanos. Vale, pues estoy en todas partes como de Arcanos y Planetas, así todo junto, de Arcanos y Planetas. La web es www.arcanosyplanetas.com, en redes sociales también. Y desde ahí pueden contactarme. Servicios, pues normalmente lo principal, y yo siempre lo digo, que empiecen por carta natal, porque es como la base, la guía fundamental que necesitamos y a partir de ahí podemos trabajar pues cartas puntuales para tránsitos en un momento de crisis o la revolución solar que hablábamos antes para el cumpleaños y ver cómo lo podemos aprovechar en esos 12 meses. Acompañamiento también, que hago acompañamiento muchas veces con pues eso, con clientas que quieren trabajar cosas concretas o que quieren ir un poco más de la mano, ¿no? A nivel Ujú. astrológico, a nivel energético. Se puede trabajar desde tantos lugares que luego es como todo muy, también te digo, como muy a medida. Intento siempre adaptarme mucho a las necesidades de cada persona. Así que servicios, un montón, pero lo básico, carta natal, revolución Ujú. solar, que yo creo que es como lo primordial, lo fundamental para conocer. Muy bien. Y ya para terminar, última pregunta que hago siempre, ya que este podcast se llama Cómo vivir con calma mental, cuéntanos qué significa para ti vivir con calma mental. Uy, pues un poco lo que estábamos hablando ahora, de poder ser capaz de conectar con el cuerpo, con mis necesidades y con mi energía. Porque en general tenemos mucha tendencia a irnos a la cabeza y en la cabeza hay mucho ruido. Entonces ahí la calma es como muy complicada de conseguir. Y no podemos apagar la cabeza. Y quien diga que se puede apagar No. la cabeza, no se puede. Entonces, bajar al cuerpo, conectar mucho con la Mm. parte intuitiva, respirar y sentir que puedo hacer eso cuando no necesito. Para mí eso es vivir desde la calma mental porque hubo muchos momentos en mi vida en que era incapaz de hacer ese ejercicio, ¿no? De decir, vale, paro, rebajo un poco el volumen y el ritmo y lo adecuo, ¿no? A mi momento. Adecuarme mucho a mis ritmos y a mi momento también para mí es vivir con calma mental. Muy bien, Mónica, pues oye, muchísimas gracias por toda la A sabiduría ti, que has aportado. Bueno, espero que hayas disfrutado la entrevista y yo personalmente la he yo disfrutado un siempre. montón. A mí solamente poder hablar de esto es que vamos, me da la vida, así que gracias a ti por el espacio. Un placer. Y bueno, a los oyentes que habéis estado aquí con nosotras compartiendo este ratito, pues si os ha gustado el episodio, compartir, difundirlo con quien consideréis. Y si queréis contactar con Mónica, pues ya sabéis dónde encontrarla. Muchísimas gracias por estar al otro lado y vuelvo por aquí la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.